Tetra Pak presenta Tetra Pak Web Talks, una iniciativa creada para compartir nuestro conocimiento de una manera ligera, interactiva e interesante, para ayudarlos con sus preguntas y necesidades. Aquí tendrá acceso a mucha información, tendencias e ideas únicas que brindarán transformaciones positivas a su empresa. Tetra Pak Web Talks es para que usted, cliente de Tetra Pak, esté siempre al tanto de lo que puede impactar en su negocio. Conéctese y participe con nosotros. Buenos días, querida audiencia. Es un gusto contar con su asistencia a la presente sesión titulada Producción óptima y sustentable de 3 productos de alta demanda: frijoles refritos, salsas culinarias y mayonesa. En los próximos minutos estaremos enfocados en explorar las preferencias de consumidores, las tendencias de mercado y los procesos productivos de ciertas aplicaciones dentro de la categoría alimentos preparados. Comienzo presentándome. Mi nombre es Carla Guzmán, líder para la categoría alimentos preparados en Tetra Pak. Durante 10 años he adquirido vasta experiencia en el sector alimenticio en áreas de formulación, diseño de procesos, manejo de ingredientes, tratamientos térmicos, homogenización y mezclado. Antes de entrar en tema, quería explicarles que tenemos una funcionalidad de chat box donde pueden mandar sus preguntas y al final de esta sesión estaremos revisándolas y contestándolas. Ahora, entrando en detalle, queríamos explicarles del principio qué abarca la categoría Prepared Food o alimentos preparados. Básicamente esta categoría está compuesta por alimentos como postres, bebidas nutricionales, condimentos y salsas, quesos procesados y untables de vegetales, mermeladas y conservas, productos a base de tomate, sopas y salsas culinarias. En esta sesión estaremos explorando algunas de estas aplicaciones. De principio, queremos explicarle 3 megatendencias que hemos identificado a nivel de consumidor. La primera, el etiquetado limpio o clean label. La segunda, proteínas vegetales. Y la tercera, sostenibilidad. La primera tendencia, los productos de etiquetado limpio o vegetales, se refieren a estos productos que ahora están siendo producidos con ingredientes que podemos identificar fácilmente y que son bastante simples en su composición. Y podemos ver un ejemplo en eso en los aderezos como la mayonesa. Si vemos, las mayonesas en algún momento estuvieron percibidas como poco saludables y altas en grasa, y ahorita han sido bastante adoptadas por ese tipo de gente que tiene regímenes como keto, Atkins o altos en grasa, bajos en calorías. Usualmente la mayonesa era un producto alto en estabilizantes, en conservantes, en almidones y aditivos químicos. Todo esto ha cambiado un poco. Déjenos mostrarlo, que es lo último que sabemos de este producto. Primero es que para los productores ha representado un reto adaptar sus procesos productivos y sus recetas para producir un producto que realmente sea de etiquetado limpio, pero digamos que este hecho ha sido compensado por las mejoras en los márgenes y la producción más eficiente por el manejo de ingredientes. Digamos que los productores están siendo capaces de obtener mayor producción con la misma cantidad de ingredientes y que han reducido sus costos operativos, ya que los procesos han sido adaptados de una manera un poco más sustentable. Como lo vemos en la imagen, sabemos que la mayonesa es una emulsión, básicamente de agua con aceite, en una proporción más o menos de un 65 al 80% de aceite vegetal. Luego tenemos un 5 o un 8% de postura de gallina o huevo, y el resto es básicamente vinagre, mostaza, sal y azúcar. Entonces, ¿con qué parámetros podemos jugar para obtener una mayonesa que sea buena en textura y en consistencia, y a la vez nos ofrezca ese beneficio de etiquetado limpio? Lo primero es saber cuál es el tiempo de mezcla
o la intensidad de mezcla adecuada. Recordemos que si estamos añadiendo menos aditivos, pues tenemos que hacer de una forma mecánica que podamos obtener la misma consistencia o textura, básicamente por los parámetros del proceso y no por los añadidos en ingredientes. La segunda es la fuerza de corte, la tercera es la adición del aceite y la cuarta es la variación de la receta. ¿Qué sabemos entonces de lo que es el tiempo y la velocidad o la fuerza de corte que lleguemos a aplicar? Lo primero es que cuando más intenso y más largo es el tiempo de emulsión, menor es el tamaño de la partícula. Es decir, que mientras más mezclamos, más reducido va a ser esta partícula, y si realmente el tiempo es muy alargado, probablemente no vayamos a obtener la contextura o la calidad deseada. Lo segundo es que la textura de la mayonesa es el principal parámetro de calidad y muestra un pico claro en este segundo gráfico, donde si la fuerza de corte es excesiva, también la partícula va a sufrir. Entonces, básicamente los productores tienen que determinar cuál es ese punto secreto en el que van a obtener la textura deseada y aplicando la velocidad correcta y la fuerza de corte correcta. Ahora, ya que ya sabemos lo importante que son estos dos parámetros, vamos a chequear los otros dos, que son básicamente la decisión de aceite y el tiempo de la corrida. Como todos sabemos, cuando estamos cocinando y queremos lograr una emulsión, al nosotros tratar de incorporar aceites con aguas, si lo hacemos de una manera que no sea agitando o de una manera adecuada, básicamente este producto se va a tender esta emulsión se va a tender a separar. Entonces, ¿en qué nos hemos enfocado en Tetra Pak? Básicamente hemos desarrollado un mezclador, que es nuestro Tetra Pak High Shear Mixer, donde hemos logrado incorporar una gran cantidad de aceite vegetal sin afectar la emulsificación del producto. ¿Qué conlleva esto? A que hemos reducido los tiempos de producción sin afectar la estructura de este aderezo. Por lo último es el tiempo de la corrida. Básicamente, si somos capaces de predecir qué cantidad de tiempo, qué velocidad, qué fuerza de corte y cuánto aceite se pueden agregar, básicamente estamos optimizando el tiempo de corrida y la cantidad de productos que podemos obtener en una sola corrida. Es decir, en resumen, y si lo vemos en la gráfica, lo vemos en esta imagen, básicamente la solución para obtener el equilibrio adecuado entre ingredientes, fuerza de corte, tiempo de mezcla, se ha desarrollado en una herramienta que nosotros las llamamos el Prediction Tool, donde básicamente con los parámetros de los ingredientes del cliente y haciendo pruebas, pues determinamos cuál es ese punto óptimo de todos los parámetros que ya expliqué anteriormente, de manera de obtener el mismo producto una y otra vez. O sea que entre corrida y corrida realmente no puedas notar ningún cambio en la calidad, en la contextura y también en la vida útil del producto. La segunda tendencia que hemos identificado, y ya la mencioné anteriormente, es todo el consumo de proteínas vegetales. ¿Por qué las proteínas vegetales han tomado tanta importancia últimamente? Pues tenemos muchísimos consumidores pasándose o adaptándose una vida de vegetariana o vegana. Hay personas experimentando intolerancias o sensibilidades, alergias a ciertos alimentos, y han buscado en estas proteínas una alternativa sana y que no le dé estas reacciones de salud. Entonces, ¿a qué llamamos las proteínas vegetales? ¿Cuáles son esas proteínas vegetales? Pues son estas proteínas que se derivan de los granos, de las semillas y de ciertos vegetales altos con contenidos altos de proteína. En este caso, y solo para ilustrar cómo los productores pueden capitalizar en esta tendencia, vamos a hablar de los frijoles fritos. El reto, y digamos que los frijoles fritos es un producto
sumamente popular en Latinoamérica. Se utiliza como ingrediente en muchísimos alimentos. Y digamos que el proceso productivo ha sido un proceso bastante tradicional. Básicamente tenemos el lavado de las semillas o de los granos, se ponen a remojar, la cocción de los mismos, luego un molido y luego el mezclado con otros ingredientes como especies, vinagre y ciertos aderezos. En Tetra Pak hemos determinado luego varias pruebas que podríamos optimizar este proceso, digamos que saltándonos el paso de lavado, remojo y cocción. Básicamente lo que estamos haciendo es se pone el grano duro dentro del mezclador y se empieza a triturar a la misma vez que se está calentando. ¿Qué tiene esto como resultado? Que hemos logrado en 15 minutos obtener una mezcla de frijoles refritos que usualmente se hubiese tardado el doble o el triple en tiempo, con la misma calidad del producto. Los frijoles usualmente se desintegran en partículas de 1 milímetro y usando cuchillas rotativas durante el calentamiento podemos obtener partículas de ese tamaño sin afectar su composición. Entonces, mientras en el proceso tradicional la liberación de toxinas ocurre en el remojo, básicamente en este proceso que nosotros hemos desarrollado ocurre durante el calentamiento, pero siempre estamos pendientes de remover, digamos, con parámetros procesos de calidad. Hemos determinado cuando las toxinas están presentes y se hace la remoción de las mismas. Este proceso no es solo único para los frijoles refritos. Básicamente podemos emular este mismo proceso para semillas como garbanzos, cacahuate o maní, fava beans, que es altamente utilizada hoy en día como reemplazo para proteínas animales, como por ejemplo el huevo, almendras, edamames y entre otras de las semillas más populares. Como ya les expliqué anteriormente, teníamos dos tendencias. La primera, básicamente etiquetado limpio. La segunda, las proteínas vegetales. Y la tercera, digamos que se complementa con las otras dos, que es básicamente producir siendo sustentable. ¿Y cómo podemos obtener o cómo podemos lograr esta producción siendo sustentable? Nosotros en Tetra Pak recomendamos 3 aspectos en los que los productores se deberían enfocar para conseguir esto. El primero es mejorar la eficiencia en el manejo de los ingredientes. Básicamente, y ya lo vamos a ver a continuación, es optimizar todo ese manejo en la parte de premezclado y del blending. La segunda es escoger equipos industriales basados en consumo y flexibilidad. Y el tercero es diseñar procesos térmicos eficientes. ¿Por qué diseñar procesos térmicos eficientes? Porque básicamente los procesos térmicos de un proceso productivo son los que tienen mayores consumos de energía. Entonces, enfocándonos en el primero, la mejora de la eficiencia en el manejo de ingredientes, podemos sugerir lo siguiente. Sabemos que hay recetas que tienen ingredientes en comunes y que se pueden, digamos, utilizar una base para variantes de esas recetas. Básicamente hacemos un assessment o una auditoría a los polvos del cliente, donde sugerimos comprar ciertos polvos ya premezclados a su suplidor y donde se hace la premezcla en planta. Lo segundo es identificar cuáles son esos ingredientes comunes entre las recetas y utilizar esos en la premezcla y luego agregar los ingredientes adicionales o esos ingredientes que hacen únicos el resto de las recetas ya aguas abajo en el proceso. ¿Qué ocasiona esto? Que tengamos que tener menos tiempo de parada, ya que no tendremos que lavar la línea cada vez que cambiamos de receta. También no tendremos que variar tantos parámetros en los equipos para variar las recetas.
lo que no solamente reduce tiempo de producción, pero también reduce consumo de energía y agua que hubiese sido utilizada para esterilizar o lavar la línea cada vez que se termine una corrida y se cambia la receta. Lo segundo es escoger equipos industriales basados en consumo y flexibilidad. Vemos que es muy común en la industria que los clientes no hagan la investigación adecuada en cuanto a cuál es el consumo de energía o de servicios que va a requerir el equipo, y también todos esos costos, digamos, escondidos de mantenimiento o de uso a lo largo del tiempo, que solamente identifican cuando ya, digamos, el equipo ha sido comprado y ya están teniendo que hacer esos gastos. Entonces, básicamente, la escogencia del equipo tiene que ser un balance entre el nivel de inversión y el consumo o la eficiencia de ese equipo, para así asegurarnos de poder ofrecer a nuestros clientes un producto que fue procesado o elaborado sustentablemente. ¿Por qué es importante? Porque hoy en día, a nivel reputacional y a nivel de consumo, los consumidores realmente están muy pendientes de conocer cuáles son las prácticas de elaboración de los productos que consumen, y apoyar estos que tengan beneficios al planeta, ya sea por reducción de consumo de recursos o porque pueden ser reusados, reciclados, tienen algún componente de energía renovable que permita esta sostenibilidad que estamos promoviendo. Luego, el tercero y último aspecto que dijimos que recomendamos para tener una producción sustentable y diseñar procesos térmicos eficientes. Básicamente, y como lo expliqué anteriormente, el proceso térmico es uno de los procesos que mayor consume energía y donde se conjugan todos los parámetros de calidad del proceso. Es decir, si tienes un proceso productivo o un proceso térmico que ataque o degrade el producto que estás tratando de manufacturar, pues todos los esfuerzos de producción de ese producto se van a ver en vano. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros en el momento de escoger un proceso térmico? Pues un balance entre las características del producto y la inversión o flexibilidad de la línea. Entonces, lo principal obviamente es escoger un proceso que no sea agresivo con el producto que estamos tratando de producir, y una vez identificamos eso, evaluemos en términos de inversión y flexibilidad. Algunas veces las inversiones más altas son las que más nos ofrecen reducción en costos de operación y de consumo energético. Entonces, digamos que hay un balance entre hacer una inversión que luego se va a ver reflejada en ahorro de costos a nivel de operación. Como lo estamos viendo en la pantalla, pues vemos los diferentes niveles o sistemas que tenemos para jugar, digamos, con los parámetros térmicos, y pues así escoger cuál es el equipo térmico o el proceso térmico adecuado para ciertos productos. También tenemos que ver los equipos térmicos o los equipos de procesamiento térmico, como lo vemos en esta siguiente lámina. Considerar las temperaturas que se manejan, ¿no? Entonces, digamos que en un proceso indirecto las temperaturas son muchísimo más altas, pero los tiempos de exposición son cortos. Entonces, cuando tenemos un producto que estuvo expuesto a altas temperaturas pero en un corto tiempo, probablemente no tenga tanto efecto en su composición. Lo mismo o lo contrario pasa con un calentamiento indirecto, donde estamos calentando el producto utilizando un medio. Digamos que para eso vamos a necesitar muchísimo más tiempo para que se pueda dar ese intercambio de calor apropiado. Obviamente las temperaturas son más bajas, pero el tiempo de calentamiento es mucho mayor.
Entonces hay que hacer una evaluación en qué proceso realmente ofrece los mayores beneficios. Y pues tenemos el proceso de posterizado, que digamos que es uno de los más comunes, donde digamos que el consumo y la inversión es muy baja, pero luego tenemos un producto que es necesario refrigerar y pues estaremos invirtiendo en todo lo que es esa cadena de frío. Aquí les traigo un ejemplo para, digamos, ilustrar finalmente el tema de sustentabilidad de qué implica producir salsas culinarias. Como dijimos anteriormente, íbamos a ahondar un poco en esta aplicación y básicamente las salsas culinarias son todas estas salsas que usamos como base para cocinar distintos platos, ¿no? Entonces, digamos que las salsas culinarias muchas tienen la misma base y básicamente varían en la composición de sus ingredientes o del particulado que se le agregue. Entonces, ¿cómo hemos diseñado la línea? Lo primero que vemos es que hay dos pasos, los primeros pasos donde la emulsificación y la disolución de polvo son comunes para las distintas recetas, donde se están básicamente echando o agregando polvos premezclados comunes para el resto de las recetas, y donde realmente se está haciendo la diferenciación es en el paso de dosificación de ingredientes, donde estamos dosificando ingredientes que no son comunes y donde estamos introduciendo el particulado para, como les mencioné antes, no dañar la contextura de estas partículas durante el mezclado. O sea, sabemos que va a haber una fuerza de corte que probablemente vaya a desintegrar la partícula. Para evitarnos esto, pues lo estamos haciendo, estamos introduciendo estas partículas aguas abajo en un paso adicional. Luego de estos dos pasos, que digamos son comunes para todas las salsas, pues tenemos que escoger el tratamiento térmico adecuado, el tiempo de retención y si queremos hacer un llenado en caliente o si queremos hacer un llenado aséptico. La diferencia, como les nombré antes, va a ser básicamente de inversión, consumo energético y cadena de frío. Y pues cada una de estas opciones ofrece beneficios y también, digamos, pone retos en lo que es el consumo de energía y de servicios que pues los productores tienen que evaluar con respecto al producto final que quieren obtener. Ok, entonces pasemos a revisar las preguntas que nos han enviado por el chat box. Aquí tenemos la primera pregunta. ¿Qué otras cremas untables se pueden preparar con proteína vegetal? Bueno, como lo vemos en el mercado actual, creo que la variedad ha crecido muchísimo. Vemos muchísimas salsas o inclusive quesos a base de merey, de almendras, de todo este tipo de semillas que son consideradas grasas buenas. Tenemos otras como la mantequilla de maní, la mantequilla de almendra, pasta de garbanzos o lo que se conoce como hummus, los mismos frijoles, los frijoles refritos, el tahini, todo este tipo de pastas untables que se utilizan como ingredientes o partes de la elaboración de productos de alto consumo. Realmente la variedad es mucha, la flexibilidad es muy grande. He llegado a ver hasta cremas para untar de zanahoria, de remolachas. O sea, realmente los vegetales creo que son bien versátiles en ese aspecto y las proteínas vegetales son una de las más nobles. La siguiente pregunta, aparte de mayonesa, ¿qué otras emulsiones se consideran de etiquetado limpio? Bueno, apartando la mayonesa, que digamos que la mayonesa es como el estándar de producción para los condimentos y las salsas o lo que se conoce como dressing, tenemos otras emulsificaciones o emulsiones como los aderezos para ensaladas, por ejemplo. La otra serían todo lo que va, o sea, las salsas que no son bases para cocinar, pero que son para aderezar o para vestir productos como hamburguesas.
como pastas, todo ese tipo de mezclas donde exista almidón y vegetal se consideran como emulsificación. Realmente la variedad hoy en día es muchísima, porque creo que con todos estos regímenes alimentarios veganos y vegetarianos la gente está buscando muchísima variedad, y como lo dije antes, cualquier cosa que tú puedas emulsificar básicamente lo puedes convertir en un aderezo o en un producto que puedas agregar a un alimento para convertirlo, o para, digamos, disfrazar su sabor o aumentar su sabor. Se pueden producir frijoles refritos con partículas, por ejemplo, frijoles refritos con tomatillos. La respuesta es sí. Digamos que no en el mismo paso, pero sí en el mismo proceso productivo. Básicamente lo que se hace es que se producen los frijoles en el high shear mixer o el mezclador, y luego bajo en la línea se introducen esos ingredientes adicionales para que la partícula no sufra con la fuerza de corte. Si estuviéramos agregando este tipo de aditivos o ingredientes adicionales dentro del mezclador, lo más probable es que se vayan a triturar de la misma manera de los frijoles. Pero si lo ponemos luego de ese proceso en la línea, básicamente haciendo un mezclado ligero, pues nos aseguramos de la homogenización de la mezcla, pero también nos aseguramos de que la partícula, de la integridad de la partícula, ¿no? Que esa partícula no sufra, y digamos que ofrezca esa experiencia del paladar que estamos buscando, que es básicamente un agregado a la mezcla, y no que se desaparezca y solamente la complemente en sabor. Estas son las respuestas las preguntas que tengo hasta ahora. Si tienen alguna otra pregunta, la pueden dejar en el chat box y las estaremos contestando a nivel directo. Más sin embargo, pues le agradecemos muchísimo la interacción y las preguntas que tenemos hasta ahora. Por temas de tiempo, obviamente no nos podemos extender, pero con toda seguridad los estaremos contactando para contestar sus dudas. Yo les quisiera agradecer su asistencia a esta charla. Consideramos que queríamos hacer una actualización de las tendencias que vemos a nivel de consumidor y mercado, y cómo los productores pueden actualizarse o alcanzar estas metas y cerrar estas brechas para poder alimentar ese mercado. Y pues pueden contar con Tetra Pak como su aliado productivo para alcanzar estas metas y cerrar estos retos. Muchísimas gracias por su asistencia.